Ahí estamos, ahora sí. Vamos a dar comienzo a un nuevo encuentro de inspiradas, o inspirados o inspirades, para como cada uno se lo quiera apropiar. Buenas tardes a todos y a todas. Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Testa, y tengo el enorme, enorme placer de darles esta bienvenida a este espacio que, como muchos saben, Inspiradas es una iniciativa que tiene como objetivo difundir el arte y la literatura hispanoamericana acá en Canadá y promover un poco este intercambio cultural entre países de Latinoamérica a través de estas actividades que nos incluyen a todos y a todas. Son charlas gratuitas, donde todos y todas son súper bienvenidos, y si nos dejan, eh, nos gustaría inspirarlos e invitarlos a descubrir nuevas lecturas, nuevos artistas, nuevos cines, nuevas miradas. Lo que voy a hacer, y no se enojen, es que voy a mutear un poquitito a todos, porque así no hay tanta interferencia. No tiene nada, como les explico siempre, esto no tiene nada que ver con las libertades individuales, no los estamos callando, sencillamente es para que no haya tanto ruido cuando hablamos. Como muchos saben, esto no se podría hacer sin el generoso apoyo de un montón de amigos que nos acompañan siempre. Entre ellos, el Consejo Canadiense para la Herencia Hispana, el Spanish Center, el Departamento de Español de la Universidad de York, los amigos de Diálogos Online, Correo Canadiense, y en especial nuestros queridos amigos de Casta Latina y Toronto al Español, que nos ayudan a difundir todos nuestros eventos. En este encuentro en particular, y por primera vez, vamos a hacer esta primera actividad con el Consulado General de Panamá en Toronto, que generosamente está apoyando estas actividades, así que desde ya muchísimas gracias. Y para arrancar le vamos a pasar el micrófono, porque acá no podemos pasar las palabras porque esto es todo online, a María del Carmen Guevara, que es la cónsul general de Panamá acá en Toronto, y estamos realmente muy contentos de esta oportunidad que tenemos, porque muchas veces nos ha pasado que terminamos hablando de literaturas de los países por ahí más grandes o que tienen mayor producción, y no nos damos cuenta de la riqueza de la que tienen muchos otros países como Costa Rica, Panamá, que ya hemos tenido otras charlas. Entonces, la verdad que estamos muy felices de estar hablando hoy de literatura panameña. María del Carmen, muy bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por esta oportunidad a Inspiradas. A mi querida Carolina, gracias por esta oportunidad para Panamá, por el consulado que se puede sumar a estas bonitas iniciativas que suman a la cultura, a la diplomacia cultural de nuestro país, a José Luis, que es nuestro orgullo panameño, que está aquí en Toronto representándonos. Es muy bonito sentir y saber que por primera vez tienes algo que hablar de Panamá en cuanto a literatura. Sé que se habla mucho de mi país, pero qué bueno saber que es la primera vez que estamos hablando de literatura panameña, y gracias a las más de 20 personas que se han conectado hoy aquí interesados en nuestra cultura, porque eso nos lleva a la cultura, a la literatura y en general al país en sí, ¿no? Entonces, gracias por estar aquí, gracias José Luis, el mejor de los éxitos, y pues a disfrutarlo esta noche de poemas y amor. Muchísimas gracias, María del Carmen, muchísimas gracias. Para los que no lo conocen, les voy a presentar a José Luis Rodríguez Pití, porque esta charla, que por cierto todavía ni siquiera dimos el nombre de la charla, que se me escapó, vamos a hablar de esta charla que se llama De amor apasionado y de epopeya, Panamá en la poesía de Mario Augusto Rodríguez, y lo vamos a hacer efectivamente de la mano de José Luis Pití, que él es escritor, artista visual, diseñador, gestor cultural, editor y educador. Vean, José Luis no pierde el tiempo, como se estará dando cuenta, es polifacético, es autor de libros de fotografía, narrativa e inteligencia artificial. Su obra artística ha sido exhibida internacionalmente en sus obras, y sus obras de ficción han ganado premios en Panamá y España, además de haber sido elegidas para varias antologías.
Algunos de sus trabajos han sido traducidos al inglés, al sueco. Explícame, José Luis, cómo te tradujeron al sueco y al portugués. Es autor de los libros Crónicas de Invisibles, de narrativa, Sueños Urbanos, Cuadernos de Asuero, es un libro de fotografía, Panamá Blues, también de fotografía, de Diablos Diabólicos y otros seres de la mitología panameña, El Camino de la Cruz, Reggae Child, Principios de Simulación de Redes Neuronales y Visión de Máquina. José Luis, es un placer enorme, enorme, enorme tenerte acá. Muy, muy bienvenido. Estás muteado, José Luis. Estás muteado y desapareciste. Ahí estamos. Vamos a ver, ahora sí me escuchan. Ahí estamos. Genial. Muy bien. Bienvenido, José Luis. Sí. Muy buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que para mí es un honor, un placer poder hablar no solamente de literatura panameña, en este caso de un poemario que para mí es emblemático en el canon literario de Panamá, sino también de un poquito de la historia de este país que en un punto compartimos todos en América, porque la llegada de los españoles fue a través de Panamá, de donde fueron hacia el sur, de donde fueron hacia el este. El continente se pobló de norte a sur a través de Panamá. Entonces, todos, desde la época precolombina hasta bastante reciente, somos parte de ese mismo país que pasó en algún momento por el espacio que es el Istmo de Panamá. Así que es una historia que compartimos todos, todos en América, y un poquito de eso voy a tocar hoy, además de los poemas pues, de amor, no solamente de Mario Augusto Rodríguez, sino de otros autores que le han escrito al tema de la patria, al tema de Panamá, desde el punto de vista del hombre o la mujer enamorada o preocupada por su amor. Y voy a empezar pues con esta charla titulada De amor apasionado y de epopeya, Panamá en la poesía de Mario Augusto Rodríguez, con una parte de ese poema, de ese libro emblemático que se llama Canto de amor para la patria novia. Desde el dormido vientre de la rosa, calcinada por fuegos de emociones, despierta mi pasión de enamorado. Vengo de las entrañas de ti misma, hecho de sangre, carne y sentimiento, que alientan minerales en tu savia. Vengo de tu pasado y tu presente, vengo de tus raíces y semillas, alimentado con tu verde sangre. Quiero saber a dónde te encaminas, qué rumbos siderales te conducen, qué senderos desandan tus nostalgias. Te amo porque eres mía. Eres yo mismo porque siento tu sangre entre mi sangre, porque tienen mis alas tu plumaje. Eres la amada buena, torturada desde la concepción, en las entrañas de la ignorada angustia de la raza. Yo soy tu enamorado, soy tu tierra transida de emociones y cariños, despertada del miedo a la confianza. Te he visto coronada con las plumas del indio, con salomas campesinas, corriendo por los flancos de tu gracia. Quiero verte a ti misma, liberada de todas las torturas, relumbrando en el cielo el lucero de tu santo. Hay que volver a ti desde la angustia, enredada en las cruces del martirio, para sentir el alma en tu memoria. Como madre sustentas, fortaleces de jugos materiales y suspiros que no logran asirte en la conciencia. Vengo a sembrarte con amor de novia, transmutándote el jugo de mí mismo a las fuentes vitales de la sangre, mineral y salobre, verde y bravo, emergiendo de valles y montañas. Mi canto trae su voz de enamorado y su aguacero azul te fecunda. Para el arroz maduro de la lucha, para el maíz dorado de la gloria. Conocí a Mario Augusto Rodríguez en 1993, en la Universidad de Panamá, cuando presentó su libro, su novela Negra Pesadilla en Roja, libro con el que regresaba de la ficción después de 45 años. Lo volví a ver un año después, en el mismo sitio, cuando presentó Los Ultrajados. Claro que él sabía por un cuento bellísimo, aquel milagro que seduce, como lo dice la poeta panameña Estela Sierra, que habíamos leído unos años antes en la escuela y que de vez en cuando lo mencionaban en el transcurso de alguna conversación en la casa de mis padres o la de mis abuelos. No fue hasta el año 2008, unos meses antes de que falleciera a los 91 años, que pude conversar con él. Hacía poco había completado una labor inmensa, había convertido las crónicas
y artículos escritos durante casi 70 años en 8 libros que contienen las memorias de Panamá, de las que él fue actor y testigo. Tenía proyectos con ese trabajo monumental que llamaba Memorias de un periodista, al igual que con su obra de crítica literaria, ficción y poesía, a la que había agregado 7 libros que a la fecha no han visto la luz. De esa reunión salí con una edición del libro Luna en Veraguas, que fue editado en 1948, libro que, por cierto, está escrito en un lenguaje poético en el que es el paisaje, la lluvia y el viento, sujetos vivos como personajes rebeldes y trágicos, y con una edición de este Canto de Amor para la Patria Novia, que fue editado en 1957, que para mí es un punto pivote, el hito que marca un antes y un después de la poesía panameña y de qué es lo que hablaré esta noche. Pero antes les voy a hablar un poco sobre el poeta y un poco sobre ese curioso misterio que es la historia de Panamá y la de ese territorio que aparece en las primeras crónicas de viajes de los españoles, iniciando en el siglo XVI con el nombre de Veragua. Mario Busto nació en Santiago de Veragua, el 12 de septiembre de 1917. En varios libros aparece una fecha distinta, pero esa es la fecha correcta. Era el segundo de 5 hijos que tuvieron José María y Clotilde Rodríguez Vélez. Formaban un hogar humilde, pero muy rico en música, la danza, el arte textil, la narrativa, término este que uso en todo su sentido. No solo abundaban los libros en esa casa, cortesía de Elisa Sánchez, que poseía cofres y cofres llenos de libros y a quien Mario Busto y sus hermanos llamaban madrina, sino en las historias que la madre Clotilde era capaz de tejer, como hacen ciertas mujeres con poderes especiales, mujeres mágicas del Caribe. Con su voz, Clote les narraba a los hijos fábulas sobre conejos y toros, niñas y lunas, tesores y bosques enigmáticos, al igual que la historia del país que a ella le tocó vivir en ese llano en el que se libraron las batallas más duras de la Guerra de los 1000 días, cuando liberales y conservadores en pugna arrastraban a todos a la violencia, antes de hacer un pacto que plasmaron en la bandera panameña y del que surgió un país y un tratado con los Estados Unidos. Y por otro lado, era un hogar donde se conservaban tradiciones antiguas. El padre organizaba un ritual de dioses antiguos llamados los Gran Diablo, que ocurría cada año en junio en el solsticio de verano. Y en esa casa se trabajaba cada detalle y se confeccionaban los trajes, los zapatos, las máscaras hechas de barros, especialmente elegidos. Pero los primeros recuerdos de Mario Busto no son esos, sino los de la desgracia, de la que ya veremos surge el duende creador. En sus palabras dice: mi madre me decía que cuando yo nací un domingo al mediodía, ella, mi padre y José Luis vivían en un rancho de paja que se quemó cuando yo apenas tenía 4 o 5 años de edad. El más lejano recuerdo de mi infancia es precisamente ese. Me veo vestido con una camisola corriendo aterrorizado, llorando a gritos, huyendo del fuego. Desde entonces y durante varios años, el fuego me aterraba, y cuando veía o sabía de alguna casa presa de las llamas, huía a esconderme. Curiosamente, ese temor desapareció cuando un vecino, compadre de mis padres, de nombre Ramón Adames, me llevó a ver la quema de una rosa. Desde entonces encuentro en el fuego elementos de impresionante belleza, aunque nunca totalmente despojado de un terrible poder destructor. A esos recuerdos le siguen los del agua y el viento, elementos que abundan en la provincia de Veraguas, y sobre los que Mario Busto escribe en Luna en Veraguas, dándole vida y personalidad propia, como personajes de cada historia y no simples trasfondos. Solo entonces nos habla Mario Busto de otras cosas, de los libros, de las cometas, la justicia o la falta de ella, las revoluciones, que en su obra no son eventos multitudinarios, sino actos de individuos heroicos, los periódicos, que en Veragua aparecieron por primera vez en la época de su adolescencia. Por cierto, el primero que existió se llamaba El Sol de Veraguas y era editado por una maestra que escribía a máquina una hoja, le sacaba una copia al carbón y las repartía, las 2 hojas. Y las máquinas de escribir que conoció y usó desde joven. Gracias a una que rescató de un depósito, reparó y luego le permitieron usar a los 16 años, en que se convirtió en reportero del Mundo Gráfico, que dirigió un poeta en la ciudad de Panamá llamado Rogelio Sinán, muy conocido en el país, y usando ideas de un grupo de jóvenes activistas llamado la Juventud Revolucionaria de Santiago, a la que pertenecía su hermano mayor, logró influir en la política del pueblo y por el revuelo que causó pudo viajar a la ciudad capital de Panamá, donde estudió la secundaria, tipo de institución que no existía en ese entonces en el resto del país. Pero esas historias escapan al alcance del trabajo que les presento esta noche, y aunque la rosa, tierra preparada para el cultivo, el fuego, el agua y ese viento que, como dice Octavio Méndez Pereira, escritor panameño, obsesiona a Mario Busto Rodríguez,
Son importantes para entender los cantos que siguen. En este momento voy a enfocarme en la poesía y en la historia de Panamá. Y lo bien Panamá, que hace José Luis, porque acá somos todos unos románticos tremendos. Así que nos alegra muchísimo que la poesía esté dando vuelta por estos lares. Panamá fue un país surgido hace 3 o 5 millones de años. Tiene forma de S acostada, precisamente por el choque de los dos continentes que unió, América del Norte y América del Sur, que la presionaron. Al hacerlo ocurrió algo que nunca en toda la historia de la Tierra había ocurrido. Por primera vez, dos mundos se unieron, donde formas distintas de vidas habían evolucionado de forma separada. Se unieron y se enfrentaron. La vida desarrollada en uno con la vida desarrollada del otro. El enfrentamiento fue violento y muchas especies se exterminaron a las otras. Pero la vida prosperó y el mundo se cubrió de especies animales y vegetales que después alimentarían a toda la humanidad. Mario Busto nos dice en su poemario: tu corazón hecho de lirios, de palmas y de peces, jugaba con la luna pudorosa, entre el rocío cristalino de la azul madrugada de la vida. Todo era verde y rosa en el amanecer de tus sentidos, al tacto sugerente de la tierra, las nubes y las aguas. Chiquilla sin malicia, jugueteando desnuda entre la lluvia, vivías la edad feliz de un mundo sin penas ni ilusiones, que te entregaba pleno su cariño y recibía fragante tu amanecer de espiga ingerminada. Luego llegaron los humanos, hace unos 30.000 años, y en relativo poco tiempo cruzaron hasta el sur. Cazadores, recolectores, lo hicieron antes de que se inventara la rueda, la agricultura, la cría de animales, la cerámica, o que los seres humanos hubieran poblado las islas del Mediterráneo, donde ocurren todas esas mitologías que conocemos. Hace 12.000 años esa humanidad decidió quedarse en Panamá por primera vez. Eran los antepasados del 95% de la población actual. En el Istmo de Panamá, esa humanidad desarrolló complejas culturas con todos sus conflictos y oportunidades, y con ellas técnicas agrícolas, métodos comerciales, la cerámica, con decorados llenos de símbolos sofisticados, trabajos finos en piedra, moldeados en oro y otros metales, formas musicales, danza, varios lenguajes y una mitología exquisita, una compleja cosmovisión. Pero la mayoría de esos años se olvidaron. Hace 5 siglos los europeos llegaron a Panamá y portadores de extrañas enfermedades y muy eficientes en su intento de imponer una cultura y una religión, exterminaron a una parte importante de la población. Anularon sus civilizaciones tratando de borrar sus culturas y dispersaron a la mayoría. Mario Busto nos dice en su poemario: avanzaron cantando cantos nuevos, con una voz de música y de acero, en la nota cortante de la espada. Estandartes y cruces señalaban el rumbo de sus pasos por los rojos caminos de la sangre. Buscaban minerales que brillaban como el sol para saciar su extraña sed de niños exaltados. Robaban a los peces la lumbre de las perlas nacaradas, hurgaban tus entrañas celosos de tu sangre y torturaban tu creciente angustia al derrumbar tus breves realidades para sembrar la historia de una nueva cultura en el mañana. Y con los europeos llegaron forzados los africanos, reducidos, mezclados en un tumulto confuso para también borrar su cultura antes de embarcarlos. Pero la cultura no se borra, continúa, es parte de la gente. Por 3 siglos todos esos pueblos mezclaron sus sangres y sus costumbres de una manera nunca antes vista, y de esa mezcla surgió gente nueva, surgió la música, y a pesar de las dificultades para publicar algo en un país donde estaba prohibido editar libros, surgieron historias y poesía. Y sigue Mario Busto: se estremeció la tierra grávida de ansiedades presentidas, y un hombre nuevo lanzó su grito de verdad lejana. Hace 200 años, mientras Napoleón distraía a Europa con la guerra, esos panameños adquirieron la primera imprenta y fundaron el primer periódico, que se llamaba La Miscelánea del Istmo de Panamá, libre e independiente. En poco tiempo se unieron a una ola que recorría todo el continente y terminaron la relación con España, y se unieron al proyecto bolivariano de Colombia. Y dice Mario Busto: y su dulce palabra, Mesías iluminado para rezar el credo americano, tu corazón ingenuo enamoraba. Dócil como torcaz recién nacida, te entregaste completa ante el embrujo y uniste tu destino a la radiosa constelación del sol bolivariano. Tus ojos sonreían a la confianza y el gesto de tu mano era el regalo del jugo y de la savia para el seno maduro de la hermana que te acogía amorosa en su regazo. La sombra del caudillo, la dulce unión, cubre la dulce unión con trazo firme, y otra vez en el aire, entre ramas de cedros y caobos, tu incauta mariposa malversó en otros brazos la espiral inconsútil de sus vuelos.
el ritmo del país cambió, o al menos la percepción que tenemos en este futuro en el que vivimos ahora. Se escribe mucha poesía publicada en periódicos, aparece en muchos periódicos. Casi todas eran herramientas para la política, y hay una guerra civil. En 1849 se descubrió en California y una multitud cruza el istmo, se construye el ferrocarril y surgen periódicos en español e inglés. Hay otra guerra civil. Surgen las primeras novelas panameñas en forma de seriales publicados en periódicos y en otros países se escribe sobre la aventura que es cruzar Panamá. Hay otra guerra civil. En 1855 surge el Estado Federal de Panamá, de ideas planteadas por ensayistas, escritas en libros, y aparecen los primeros poetas románticos, entre los que por motivos de este escrito debemos recordar a Amelia Denis, nacida en 1836. Hay otra guerra civil. Aparecen decenas de periódicos exclusivamente literarios que publican más novelas en serie y poesía. A diferencia de Bogotá, la capital en ese entonces del país al que pertenecía Panamá, donde se escriben historias costumbristas como la novela María de Jorge Isaac, en Panamá se escribe una narrativa de tipo humorista o picaresca con fines políticos. Hay otra guerra. En 1886 se inicia la construcción del canal francés, que es un fracaso, y la influencia de ese país se hace notable. Los periódicos se hacen trilingües. Otra guerra civil. Los textos periodísticos se nutren de la narrativa novelesca y renuevan, y entre los nuevos poetas surge el primero que no pertenece a las clases acomodadas, Federico Escobar. Se editan las primeras novelas en forma de libro, surgen los periódicos literarios, hay una ebullición en el mundo de las letras. A finales del siglo, cuando surge el modernismo liderizado por el nieto de un veragüense emigrado a Nicaragua, Rubén Darío, que vive varias temporadas en la capital panameña. Nuevamente, una guerra civil, la más cruenta, esta vez de las 8 que se dieron entre 1839 y el 99, con la que Panamá entra en el siglo XX. Dicha guerra, la Guerra de los 1000 días, terminó en 1902 con el pacto de paz entre ambos bandos en un vapor estadounidense y el fusilamiento del líder popular indígena Victoriano Lorenzo. Actos premonitorios, al año siguiente Panamá se declara república y los estadounidenses, que habían adquirido las acciones del proyecto de los franceses, inician la construcción del Canal de Panamá en un espacio concedido a perpetuidad al gobierno del país del norte, una franja que aún aparece en los mapas antiguos con el nombre de Zona del Canal. Pronto las ciudades a ambos extremos de esa franja, Panamá y Colón, empiezan a cambiar. Lo hacen aceleradamente, multitudes arriban al país, pueblos enteros son desalojados y desaparecen hasta ser olvidados, incluyendo algunos de importancia histórica, por los que en siglos anteriores habían pasado gentes y riquezas de ida y vuelta de ese vasto imperio español en Sudamérica. A la ciudad de Panamá le arrebatan el puerto y el monte llamado Ancón, que domina la ciudad de Panamá, es ocupado por los Estados Unidos. Amelia Denis, que había mencionado anteriormente, con los poetas románticos del siglo XIX y primera mujer en Panamá en publicar versos, escribe un poema emblemático en cuyas estrofas dice: ya no guardas las huellas de mis pasos, ya no eres mío, idolatrado Ancón, que ya el destino desató los lazos que en tu falda formó mi corazón. Pero fueron años febriles para la ciudad de Panamá. Hubo bonanza económica, la población aumentó notablemente con la migración de trabajadores. Panamá trata de definir su identidad. El Estado construyó los hoy desaparecidos, Museo Nacional en 1906 y el Ateneo de Panamá en 1907. Se hizo una réplica modesta de la Ópera de París, el Teatro Nacional en 1908. Se creó la Imprenta Nacional en 1911. Se construyó el Instituto Nacional en 1910, que fue el primer centro de educación público en el país, y al igual que el Conservatorio Nacional. En 1913, la Escuela de Pintura. Se construyen nuevos barrios, nuevas empresas, nuevas industrias que a su vez influyeron en el país. Los antiguos funcionarios del gobierno de Bogotá ahora son nombrados cónsules. Ricardo Miró, que había laborado en el Batallón Colombia, es nombrado en el cuerpo diplomático y lo envían a Europa. Allá en Barcelona, alrededor de 1908, escribe un poema llamado Patria, que en Panamá es considerado el poema nacional. La patria son los viejos senderos retorcidos que el pie desde la infancia sin tregua recorrió, en donde son los árboles antiguos conocidos que al alma le conversan de un tiempo que pasó. Mientras tanto, en Panamá hay enfrentamientos. Ciudadanos panameños y estadounidenses se baten a puños o a tiros, unos en los burdeles de Cocoa Grove, un sitio de lupanares y garitos que está ubicado en los terrenos donde luego se construyó un barrio famoso llamado hoy el Chorrillo, otros en los salones de bailes de la ciudad de Colón y algunos en encuentros deportivos supuestamente amistosos. En todos los casos, el gobierno de Estados Unidos entablaba pleitos con el de Panamá y le pedía indemnizaciones millonarias. En otras ocasiones, los enfrentamientos son de la policía de la zona del canal o la policía panameña con trabajadores que protestaban por las malas condiciones laborales.
en otras era el gobierno de Panamá, persiguiendo a los pueblos indígenas a los que les prohibían prácticas, idiomas y vestimentas tradicionales. Mario Augusto Rodríguez escribe de ese periodo en el poemario Canto de Amor para la Patria Novia este fragmento. Descendía del norte con larga barba de oro y fusiles el coloso. Habló una lengua extraña de ambiciones, promesas y arrogancias. Y otra vez la cintura de la dicha quedó ceñida por la mano férrea del seductor. Tu cuerpo de árboles, de ríos y de corolas, pura vestal ansiosa de infinito, se entregó en el holocausto ante el coloso. ¿Era tu desamparo tan tremendo? ¿La soledad del alma era tan honda en medio del océano sin frontera? Tal vez temblaba tu corazón de liberada sierva, tal vez soñaba estrellas tu juvenil cerebro de paloma. Fue así como entregaste tu frescura de hamaca entre dos mundos para mecer las ansias insaciables del imperial gigante de piel roja. Varias veces las tropas del país del norte invadieron la ciudad de Panamá y era tan frecuente que un día decidieron decomisar las armas de largo alcance de la policía de Panamá y a los panameños se les prohíbe portar cualquier tipo de armas. Estados Unidos exige el control de las comunicaciones inalámbricas, matando el posible surgimiento de la radio y las industrias correspondientes. La revolución rusa repercute en el mundo y la mexicana en el continente. Se desata la guerra en Europa y en Panamá, y Panamá, sin ejército o interés alguno, es empujada a declararle la guerra al Imperio Austrohúngaro y Alemania. Durante ese tiempo se suspenden los derechos personales como la inviolabilidad de correspondencia en apoyo al país del norte. Las tropas extranjeras aumentan en número, al igual que las bases en la zona del canal, que al terminarse el canal deja mucha gente sin empleo. Ese es el caos que se refleja en la narrativa y en la poesía. Quizá el más emblemático de los poetas de esa época sea Demetrio Corsi, que nos deja un poema que se llama Visión de Panamá, una de cuyas estrofas dice: movimiento, tráfico, todas las cantinas, todos los borrachos, todos los foxtrot, todas las rumbas, todos los grajos y todos los gringos que manda Dios, 10.000 extranjeros y 1.000 billeteras, aguardiente, música, la guerra es fatal. Con el fin de la guerra se desata la inflación. Los alquileres suben hasta las nubes. Las bananeras que en el oriente del país causan conflictos, entre los que se destaca el que se desató en 1921 en la guerra de Coto entre Panamá y Costa Rica. En Veraguas algunas empresas siguen el ejemplo de las bananeras, como la United Fruit Company, y piden concesiones al gobierno para sembrar coco, con el que empiezan a desalojar campesinos de tierras que hasta la fecha habían sido comunales. En 1920 los Estados Unidos presionan al gobierno de Panamá para que le entregue la isla de Taboga, una isla emblemática en la bahía de Panamá, y lo logran parcialmente. A las fuerzas se apoderan ese mismo año del Cerro 200 Pies en Bahía de las Minas. En 1923 se apoderan de tierras alrededor del río Chagres. En 1924 en territorios de Alajuela. En 1926 de Nuevo Cristóbal, en la isla de Manzanillo. En 1930 toman Islas Jicarita y la Punta Morro de Puerco. Mario Augusto escribe de este periodo: tu cuerpo de palmera con su carne de tierra, con la anchura feraz de sus caderas, con los muslos redondos, con el viento tropical como verde cabellera, se prodigó para servir al mundo, y la estrecha cintura del Ancón, el Chagres y Culebra, defendió su tributo de esperanza para ayudar a la hermandad del hombre. Mientras tanto, los panameños comienzan a organizarse. Por primera vez surge la Federación de Estudiantes de Panamá en 1922, el Grupo Acción Comunal en 1923, el Sindicato General de los Trabajadores en 1924, la Liga de Inquilinos y Subsistencia en 1921 y la Juventud Revolucionaria de Santiago al arrancar los años 30. Panamá consigue que Estados Unidos le permita operar radios en su propio territorio al hacerse signatario de la Convención Radiotelegráfica Internacional en 1930, y sin embargo en 1933 todavía cierra una radio clandestina llamada Radio Tembleque, la más antigua que jamás hubo en Panamá. Con los años 30 llega la educación superior. Se funda la Universidad de Panamá en 1935. En Veraguas se funda la Escuela Normal de Santiago en 1938. Para enseñar en ambas instituciones, el país abre las puertas a intelectuales de España que viven del franquismo, de Alemania e Italia y de otros países que viven del fascismo. Para esa época, en 1941, se filma la primera película panameña, en Santiago de Veraguas, al calor de mi bohío. Poco tiempo después se funda la segunda emisora más antigua del país que aún opera también en Santiago, y al mismo tiempo que surgen orquestas y agrupaciones musicales. En 1939 se desata la guerra en Europa y Estados Unidos solicita decenas de sitios para construir bases por 999 años, concesiones por 1000 años, un milenio. Panamá se las niega. En la política panameña empieza el caos. De la Guardia le da un golpe de Estado al presidente Arias en 1941. Al año siguiente, Panamá le otorga la concesión a los Estados Unidos para 134 sitios, pero solo durante el tiempo que dure la guerra, que en ese momento es la Segunda Guerra Mundial.
Las tropas estadounidenses se rían por todo el territorio de Panamá, donde los campesinos los ven pasar en camiones, desde los que reparten productos como jamonilla y leche enlatada, que luego serán comercializadas con mucho éxito, y iniciando el descalabro de la precaria agricultura panameña. Pero eso es tema de otra charla. En 1943, surge la Federación de Estudiantes, que dice en su acta que es un deber ineludible del estudiantado panameño contribuir a la obra común de los estudiantes de América. Al año siguiente se dan los acuerdos de Bretton Woods, tras los que se funda el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos se reparte el mundo con la Unión Soviética y en menor grado con el Reino Unido, tal como habían acordado unos meses antes en la conferencia de Yalta. Pero de ese acuerdo nace lo que se conocería como la Guerra Fría y la competencia por controlar el mundo que llevó a tantas guerras en las décadas siguientes. En 1945 en Panamá se funda el Frente Patriótico de la Juventud, tras la celebración del Congreso Joven Veraguas en Santiago. Ese mismo año el Partido Nacional Feminista y el Partido Unión Nacional de Mujeres logran el sufragio femenino en Panamá. Ese mismo año Jiménez le da un golpe de Estado al presidente de la Guardia. En 1946 Estados Unidos abre escuelas de entrenamiento militar en Panamá, a las que seguirían escuelas de inteligencia, escuelas policiales, y en general centros en los que se forman dictadores y torturadores que serían célebres por toda Latinoamérica. En 1947 se funda la CIA, y ese año Panamá firma un convenio, el Philos-Hines, en el que el presidente Jiménez, que acaba de nombrar por medio de un golpe de Estado, cede tierras y pueblos enteros para la construcción de bases en Jaque, Isla Grande, Isla del Rey, Las Margaritas, Pocrí, Punta Mala, Río Hato, Salud, San Blas, San José, Taboga, Taboguilla, Victoria. El Frente Patriótico de la Juventud denuncia los hechos e iniciaron protestas multitudinarias con los que lograron que se derogara el proyecto. En 1947, Mario Augusto se traslada a la ciudad de Panamá. En ese contexto, a estudiar a la Universidad de Panamá gracias a una beca y empieza a laborar como periodista en el diario La Hora, iniciándose, como él dice, como periodista profesional. Graduado de maestro en la Normal de Santiago de Veraguas, había sido educador en varias escuelas, donde dirigió publicaciones con sus estudiantes, algunas en tableros, otras en hojas sueltas, y trabajó como corresponsal, colaborador, como le llaman en Panamá, de varios periódicos de la capital. Mientras estaba en Santiago, escribió los libros de cuento Campo Adentro, en 1947, y Luna en Veraguas, en 1948, y la obra de teatro Pasión Campesina, que fue montada en varios escenarios del país por el dramaturgo español Enrique López Alarcón, que en ese entonces estaba radicado en Panamá. Comprometido con los movimientos sociales, en especial con los movimientos campesinos, como vimos anteriormente, desde que de la mano de su hermano mayor participó en las reuniones de la Juventud Revolucionaria Santiagueña a principios de la década de los 30. En sus palabras, dicha organización fue, y abro comillas, la que primero denunció las tragedias de las familias campesinas, perseguidas por una empresa norteamericana acaparadora de un inmenso latifundio improductivo en la zona veragüense de la península de Azuero. La estampa trágica de las familias campesinas arrojadas al hambre y la miseria, y a veces hasta encerradas en cárceles por el supuesto delito de hacer producir la tierra para alimentar a sus mujeres y a sus niños, está dolorosamente unida en mi emoción de adolescente al nombre imperialista de la Boston Coconut y al gesto torvo de nuestras autoridades puestas a su servicio. Panamá termina la década con nuevos golpes de Estado. El general Ramón Cantera destituye al presidente Chanis, impone a Chiari, luego a Arias, que trata de derogar la Constitución. Ramón se lanza presidente y gana, y convierte a la Policía Nacional en un ejército, la Guardia Nacional. En 1954 viaja a los Estados Unidos con la intención de que se negocien nuevos tratados del canal, pero al año siguiente lo asesinan. En ese contexto, cataclismo geológico y cataclismo cultural que es Panamá, escribe Mario Augusto Canto de Amor a la Patria Novia, nacido del amor telúrico. No queda solo en un poema erótico dedicado a la patria mujer, objeto de los amores del poeta, expresado a través de 16 evocaciones líricas a la historia de Panamá, sino que concluye con un ofertorio que es esa cuerda tendida entre el animal y el superhombre y ese sentido de la tierra de la que nos habla Nietzsche. Así el poema termina. Desde el despierto vientre de la rosa, desde el júbilo azul de las salomas, viene en mi voz el canto enamorado. Estás presente, novia presentida, en el ayer de angustias y dolores, purificada, virginal y exacta. Desde cada rincón de la montaña, desde el valle y el llano y el océano, un salomar de admiración te alcanza. El hombre nuevo surge de la tierra, se empapa de tus jugos más lozanos, fortalece su alma en tus semillas, yergue su carne fértil como un puente, sobre tu vientre abierto y fecundado,
y te brinda su sangre entre las manos. Te quiero liberada de la historia, vestida de leyenda y de danzas, henchido el seno de tu propia savia, para sembrar el mineral fecundo del ideal que grita y se levanta, uniendo en una fuerza a los océanos. La vida me palpita en cada poro, la sangre me saloma en los senderos, del espíritu rompe las cascadas, de las defraudaciones y revienta una bandera joven en la cumbre de la montaña que surge del llano. Heme aquí, hombre solo, todo entraña de amor apasionado y de epopeya, arrodillado ante tus verdes plantas. Fructifica en mi frente tus fulgores, germíname en la sangre tu presencia, prende en mi corazón tu llama nueva. Soy el hombre, tu hombre del presente y tu hombre esperado del mañana, nacido de tu carne y de tu sangre. Déjame conducirte hasta la cima y encender en mi espíritu la brasa que ha de forjar la lumbre ambicionada. Déjame que te ame, patria novia, y que me entregue a ti con la esperanza de sentirte más novia y más amada. Esas décadas que siguieron a la publicación de Canto de Amor para la Patria Novia y hasta finales de las décadas de los 80, que terminaron con una invasión de los Estados Unidos a Panamá, fueron de luchas continuas. Durante los años 50 se significaron protestas por todo el país. Se sembraron banderas en la zona del canal y al año siguiente hubo incursiones armadas en Nombre de Dios y Santa Clara. Se fundó el movimiento Acción Revolucionaria. En la Universidad de Panamá se editaron revistas con conciencia social. Un grupo de jóvenes se alzó en Cerro Tute. Hubo muertos. De esa generación, llamada generación del 58, surgió la siguiente camada de poetas que escribirían a Panamá en el tono lírico y a la vez revolucionario con el que escribió Mario Augusto Rodríguez. Así lo hacen, entre otros, Bertalicia Peralta en Himno a la Alegría en 1973, Benjamín Ramón en su poemario No Olvidemos en 1976, Giovanna Benedetti en La Savia del Guayacán, que aparece en El Tambor de la Agonía en 1990, Mireya Hernández en Su Corazón de Peces, que aparece en El Espacio Prohibido de los Pájaros en 1998, y sobre todo los poetas Manuel Orestes Nieto y José Franco, que desarrollan cada uno un libro dedicado a la nación panameña. Nos dice Manuel Orestes Nieto en su libro Panamá en la memoria de los mares, publicado en 1983, bordada a los océanos, donde la espuma hace deslizar los cristales de la arena y los sueños, con su continuo gotear de preguntas, olorosas a las anchas tardes de sus nubes robustas y grises. Como oráculos de lluvias puntuales, la patria ha sido mujer entera, sin necesidad de maquillaje, mirando la claridad y resistiendo la embestida que no pudo derrumbar su casa. Mientras que José Franco nos dice en su Panamá Defendida, editado en 1959, me remonto a la noche, tu primo elemento, eres la red, la trampa en el arpón, la pesca humilde en los esteros. Tus palabras indagaron la tierra, las azules leyendas de los dioses, las videncias del primer jeroglífico en la luna. Padre nuestro del istmo, candil trate, lirio de los volcanes y el relámpago, en tu nombre mi patria se hace origen, texto de la palabra funeral, remota imagen del llano interminable. Cada quien con su arte, sus medios de expresión poética en medio de los mismos conflictos nacionales, cantan su amor a la tierra panameña, definida en el poema de Miró y defendida en el poema de Amelia Arenas de Icaza ante conflictos como los denunciados por Corsi, todos antes mencionados y por tantos otros poetas y narradores panameños. Después de Canto de Amor para la Patria Novia, Mario Augusto dedicó su máquina de escribir al trabajo de la crónica periodística. Por ejemplo, dejó libros con la experiencia del viaje a entrevistar a Kim Il-sung en Corea del Norte y un viaje por todo el territorio de Israel. A la crítica literaria dejó libros como El estudio de los cuentos de Ricardo Miró, poeta mencionado anteriormente, dispersos hasta esa fecha, La vida y obra del escritor Nacho Valdés y la de los poetas del periodismo panameño, además de una colección sobre 55 escritos publicados entre 1948 y 1989 sobre escritores panameños. Y el ensayo, género desde el que analizó la Revolución de Panamá de 1968, el fenómeno conocido en Panamá como el arnulfismo y los hechos que marcaron el gobierno del general Omar Torrijos en la década de los 70 y parte de los 80. De los 60 y parte de los 70. No fue hasta después de la invasión de los Estados Unidos a Panamá que Mario Augusto volvió a la novela, al cuento, al ensayo y a la poesía. Nos dejó 4 libros sobre esa oscura experiencia que fue el bombardeo de la ciudad capital y la ocupación del país con toda la destrucción que dejó por parte del ejército más poderoso del planeta. Pero esa historia, esos libros, quedarán para la próxima conferencia. Es impresionante el recorrido que ha hecho a través
a través de la historia y cantando esta, cual juglar, te diría, ¿no? Esta historia panameña a través de sus versos. Realmente impresionante, impresionante. Y me llamaba la atención cuando hablabas de Miró también, o sea, esto que también coincide, ¿no? En el poema de Patria, o sea, esta cosa del canto a la patria, ¿no? O sea, cómo se torna en protagonista, personificada en mujer o no, pero y temática de su literatura, ¿verdad? Sí. Sí, Panamá tiene una historia bastante compleja en América Latina. No solamente fue por mucho tiempo el centro de donde partieron las diversas expediciones españolas hacia los diferentes puntos de América Central, América del Sur. Casi todas las riquezas que se extrajeron de Sudamérica pasaron por Panamá. Recordemos que una de las razones para querer independizarse de Argentina y Uruguay era pues tener el control de a quién le iban a vender sus productos, que era obligado a pasar a través de Alto Perú, Panamá y Europa u otros destinos. Así que Panamá ha estado conectado con la historia de América Latina, pero al mismo tiempo fue para los españoles una especie de lo que se llama en inglés un stronghold, un sitio que era protegido y a la fuerza sobre cualquier otro sitio de América Latina. Cuando empiezan las independencias en Colombia, en Venezuela, Ecuador, en todos estos países, o en Centroamérica y desde México, Panamá era uno de los sitios más protegidos. No es hasta que se muere el virrey que viene a ubicarse en Panamá, a pasar sus últimos días, que Panamá logra independizarse pues, de España y pues ya en los últimos estertores de la España dominando América. Pero Panamá decide pues, unirse al proyecto de Colombia, al proyecto bolivariano, junto con Ecuador y Venezuela, y luego permanece unido a Colombia hasta la llegada de los Estados Unidos, que se impone a la fuerza sobre Panamá, de la misma manera en que hemos revisado en el texto de esta noche. Y Panamá, el panameño tiene que definirse y lo encuentra a través de la poesía, a través del arte, encuentra esta forma de expresión. El tema de la patria se vuelve un tema fundamental. En algún momento, probablemente al principio del país independiente de España o al principio del país independiente de Colombia, puede ser que se haya hecho con fines propagandísticos, con fines organizados, pero hay una poesía tan abundante, tal cantidad de parte de poetas que no tienen ningún tipo de interés en estos asuntos políticos, más allá del interés de cualquier ciudadano, el interés en definir esa mujer llamada patria, ese amor que para esta gente es la patria. Escriben este tipo de versos y escriben toda esta poesía. Yo solamente he mencionado a unos 2 o 3 poetas. Cuando uno tiene la lista por cada una de las décadas, por cada una de las épocas, se encuentra con que en Panamá se editaron docenas de periódicos en diversos momentos de la Unión a Colombia, docenas de periódicos en la época de la que estamos hablando, muchos de ellos de tipo literario, y precisamente después... Haciendo un poquito de revisión, también me llamaba la atención la cantidad de producción periodística, o sea, Sí, de producción de periódicos literarios, de mucho movimiento. Es algunos autores, significativo. algunos autores dicen que en Panamá no se producían libros por motivos circunstanciales, pero se producían periódicos. Las novelas se publicaban en serie en los periódicos. La poesía era utilizada en la mayoría de los casos como herramientas para fines políticos, pero al mismo tiempo era poesía y no se producían libros en Panamá. Los libros se producían en otros lugares. El primer libro de cuentos panameño de Rubén Darío se produce en Argentina. Algunas novelas se editaron en Buenos Aires, otras se editaban en Bogotá, algunas en Nueva York, algunas en España, pero pocas se editaban propiamente dicho en Panamá. No había imprentas para editar libros, sin embargo había periódicos. Y el periódico era el medio de comunicación, la comunicación escrita. Y en esa comunicación escrita había todas estas producciones de carácter literario. Aparte, el pues periódico entre lo esas que permitía es esta circulación, ¿no? Dentro del territorio. O sea, sí. esta circulación que se da de manera... O sea, es que mientras te escuchaba, quería preguntarte, cuando esta madre madrina le recitaba los poemas, o esta cosa del relato oral, ¿no? O sea, cómo La madre.
La madre. Ujú. Esta cosa del relato oral o de la poesía recitada, que para los que ya tenemos unos cuantos años, nuestras madres hacían eso. Para los más jóvenes es algo un poquito más perdido, pero como de algún modo la influencia llega de una manera muy significativa a toda la obra de Mario Augusto, ¿no? Sí. Sí, hazte la idea de que esta señora no solamente le contaba los cuentos maternales, sino que además tiene una habilidad para contar los cuentos, o sea, una habilidad para transmitir las ideas, una habilidad para contar de la época de su infancia en medio de esas guerras civiles que hoy en Panamá se ven como un hecho de siglos pasados, una cosa que es inimaginable. Ella se los contaba con vívidos elementos narrativos, o sea, es una influencia que es indiscutible en la obra de Mario Augusto, algo similar a lo que dice García Márquez sobre la influencia que tuvieron sus abuelas y sus tías en la narrativa cuando le contaban de la misma manera, la misma gente en el mismo espacio geográfico del Caribe, le contaban las historias también de las guerras, de la influencia precisamente pues del mismo tipo de conflicto. En el caso de allá eran bananeras, en el caso de Panamá era una megacorporación llamada Canal de Panamá, en Guatemala eran bananeras también, en toda Centroamérica, el mismo conflicto que había en esta región. Estas señoras pues los contaban a través de la oralidad. Y estos escritores, pues estos más jóvenes, formados, ya educados y lo demás, con las nuevas oportunidades que les trajo el siglo XX, se convirtieron en escritores y escribieron estos libros sobre todo de narrativa. En el caso de Mario Augusto, además de eso, pues fue lo que le impulsó para estudiar el periodismo, y dentro del periodismo se dedicó sobre todo a la crónica, que fue algo que se empezó a poner de moda en el siglo XX específicamente. No era una tradición de siglos anteriores. No, y sobre todo la crónica y cómo, y este interés por la historia panameña, ¿no? La historia, cuando veía ahí lo de Corea, cuando él escribe País de Suche, ¿es Suche o Suche? No sé si es Suche o Suche. Sushi. Suche. Decía cómo también, digo, de un país, de esto que decía Ricardo Mirono, oh patria tan pequeña, ¿no? Un país tan chiquito geográficamente, y Mario Augusto con una cabeza tan amplia, ¿no? Que logra pensar en la Revolución Panameña, en Israel, en Corea, digo, y que su literatura de algún modo traspase todos estos, esta intercultura de algún modo. Sí, es muy interesante. De hecho, es una lástima que no hayan sido publicados esos tomos que él dejó. Cuando yo me reuní con él, ya al final de su vida, él había transcrito todos los textos que había escrito durante 70 años, los había transcrito en orden, en forma de 8 libros, los ordenó y los organizó. Y esos 8 libros tienen 8 temas, 8 facetas de la historia de Panamá. Y es interesante que obviamente para el historiador o para el que le gustan estos temas, es fascinante porque en los libros de historia aparecen los hechos como una línea, como un punto. En ese libro aparecen los hechos como van ocurriendo a lo largo de muchas crónicas, y él las arma, él las corta y pega y arma el evento, tomando los textos de las diferentes cosas que fueron ocurriendo, las diferentes situaciones que fueron ocurriendo en cada momento hasta llegar al desenlace que en la historia estudiamos ya como el desenlace final. Hubo un golpe de Estado, pero ¿por qué hubo el golpe de Estado? Hubo una invasión, pero ¿por qué hubo la invasión? Mataron gente, pero esa gente murió porque protestaba, pero ¿por qué llegó a ese punto de protestar? Entonces, en ese libro, en esos 8 libros se puede ver ese paso a paso, y es fascinante, es fascinante. Ojalá algún día los hijos de los nietos lo decidan publicar, porque los libros quedaron inéditos estos trabajos. Y aparte, te imaginas el impacto que puede llegar a ser para la literatura y la historia de Panamá. O sea, Sí. poder publicar semejante obra, que aparte trazada con una pluma que va más allá de la crónica, y realmente una pluma privilegiada, digo, ahí sí con mucha poesía. Sí. Con mucha poesía. Acá Sonia nos dice: felicitaciones por este pantallazo de historia ligada a las obras literarias de poetas, el escritor Mario Augusto, que nos mantuvo atrapados con su voz. Conocí recientemente
la obra de Amelia Denis de Icaza y la historia del poema Cerro Ancón, en el Festival Virtual del Libro de Panamá que se está llevando a cabo en estos momentos. Vos sabés que cuando estaba haciendo un poquito de investigación y veía esto de la Feria Virtual del Libro de Panamá, ¿no? Digo, cómo de algún modo también hoy nosotros contamos otra historia, o sea, estamos transitando otra historia en la cual la virtualidad nos ha modificado mucho, pero también nos ha dado acceso a un montón de cosas que de otra manera no hubiese sucedido, ¿no? Digo, como Sí, fenómeno literario lo estoy pensando. sí, es muy interesante el intercambio que hay. Antes, para poder, uno viajaba a una feria de libro en Buenos Aires, por ejemplo, desde Panamá, y podía conversar con otros escritores, con otras personas. Esas personas traían datos y detalles que a veces uno desconocía, incluso de la misma historia, pues, de Panamá, en el caso de los que venimos de Panamá, o del país que sea. Y ahora podemos hacerlo a través de estos medios de comunicación y podemos investigar muchísimo. Hay un montón de textos que están disponibles también en Internet y que antes era imposible tener acceso a ellos. Totalmente. Hace poco una historiadora comentaba que analizaba un texto de un segmento de la historia de España en la cual se hablaba de que en X momento, en X lugar, un grupo de nobles habían acaparado ciertas tierras, incluyendo templos y lo demás, para ganar fuerza en ese lugar. Y el documento de donde sale eso son unas escrituras. Esta historiadora se puso a investigar las escrituras que ahora están disponibles electrónicamente y descubrió que todos estos historiadores habían estado echando el cuento mal. Estos historiadores decían que eran unos nobles y resultaba que era una mujer la que había comprado todas las tierras. Wow. Resultan varias cosas de esa investigación, y es que primero que las mujeres poseían tierras, por lo menos cierto tipo de mujeres, aristócratas o lo que sea, pero eran capaces de poseer tierras a su nombre, que esas mujeres estaban en una lucha por el poder que incluía acaparar tierras, comprar templos, comprar edificios para poseer terrenos y ser las personas que dominaran una región determinada, y que no eran precisamente hombres, ni las mujeres estaban sentadas al lado de un hombre, como muchas veces se quiere hacer ver. Entonces, todo esto descubierto porque la historiadora tuvo acceso a un documento digitalizado electrónicamente que hubiera sido complicado ir a ver en persona, incluso para un historiador interesado en el tema. No, totalmente. Yo creo que las oportunidades, de algún modo el mundo se nos abrieron muchas pantallitas, de algún modo. Aura Sibila dice, en el Caribe, Hispanoamérica en general, la cotidianidad, la historia, la cultura, vivió en la oralidad de los pueblos. En los diversos pueblos hay una riqueza narrativa simbólica y mitológica que acompaña la vida. Es fantástico esto, Aura, lo que estás diciendo, porque realmente para mí, por eso le preguntaba a José Luis el tema de esta oralidad, ¿no? Que de algún modo transmite mucho más que el relato o la anécdota que se está contando. Ujú. ¿No? Digo, uno en esa oralidad se transmiten olores, sabores, colores, historias y sobre todo emoción. ¿No? Cuando te escuchaba recitar, decía, leímos los poemas que habíamos enviado como material de lectura, Ujú. como precalentamiento para la charla, y de repente escucharlo en voz alta realmente conecta de otra manera. Claro. Y eso es, acá Silvia me dice, la historia es de quien la escribe, y es un poco así, y es verdad, Silvia. Y la verdad que para nosotros, o sea, nos ha pasado, Anabel es amiga nuestra y fan de Inspiradas, tuvimos una charla sobre Costa Rica con Carmen Lira, y fue, al igual que esta de Panamá, para nosotros es muy importante que se cuente la poesía o la narrativa o la literatura con este componente histórico, que muchas veces no tenemos idea de dónde viene, de qué les pasó, por qué. Sencillamente porque cada uno a veces está sencillamente en su quintita, diríamos, en Ujú. Argentina, eh, y empezar a entender por qué se le canta a la patria, y por qué
estas crónicas trascienden, y es tan importante que se puedan difundir. Nos enriquece a nosotros como latinos en Canadá también, Claro. porque quizás de otra manera, no sé si, y lo digo con total eh, humildad, no sé si hubiese yo empezado a pensar en literatura panameña o costarricense, o sea, porque uno se deja llevar por el día a día, y de repente se abre una puerta a unos poemas que hoy nos llenan el alma. Sí, así es. No, y es curioso que acá en Canadá, pues uno tiene a veces opción de leer algunos textos de otros países que en Panamá, por ejemplo, me son imposibles de conseguir. Eh, Ahora mismo estoy leyendo un texto de Ana Cristina Rossi, Limón Blues, que hace rato lo quería leer y lo conseguí en la biblioteca. Lo pedí, lo compraron en digital, me llegó hace 2 días atrás. Y es un texto emblemático en la literatura del Caribe costarricense. Y sobre todo a los que nos interesa el tema este de la relación con las bananeras y los Estados Unidos y la zona, ¿no? La zona en este caso de Costa Rica, pero que aplica igual para todo el Caribe centroamericano. Y es fascinante pues que por esos medios digitales en este país se pueda tener acceso a ese material también. Sí, y sobre todo para los que nos gusta mucho la poesía. Más Sí. allá de, o sea, no es solo la literatura, sino la poesía en particular. Yo crecí con mi mamá recitándome a Góngora y a Quevedo, así que esto es, el escuchar la poesía en voz alta es algo que siempre invitamos a todos los que participan en nuestros encuentros a, a- a perder la vergüenza y a leer los poemas en voz alta, que realmente conecta de una manera diferente. Y la verdad que el recorrido que hace José Luis a través de esta historia tan rica y con tantos acontecimientos que marcaron la historia de Panamá y la historia de Latinoamérica, porque no solamente la de Panamá. O Sí. sea, de repente, ni hablar del voto femenino, ni hablar de los estudiantes, digo, todas estas cosas que eh, cada uno de nuestros países ha tenido las experiencias similares, pero en el caso particular de Panamá ha sido determinante para esto del sueño bolivariano en algún punto, en el cual uno piensa en una América Latina unida. Ujú. ¿No? Y quizás hoy también leyéndolo a la distancia, a través de las letras podamos hacer esa unión Correcto. espiritual. Cuando ahí mencionaban lo de la Feria del Libro, ahora está viniendo la Feria del Libro de Guadalajara también la semana que viene. Tuvimos la oportunidad de estar en la de Ottawa, y tuvimos en Inspiradas la oportunidad de estar en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde participó más de 1.300.000 personas. Y yo decía, o sea, toda esta gente, todos estos ratoncitos que vamos buscando libros, eh, eh, creo que hay una unidad que se puede lograr a través de estas letras tan maravillosas como las de Mario Busto. Así es, el arte debe servir para conectar y cuando uno viaja a Argentina se da cuenta de todo lo que tenemos en común en Panamá y Argentina, o todo lo que tenemos en común cuando viajamos a México, todo lo que tenemos en común cuando vamos a Cuba o a Dominicana o lo que sea. En Buenos Aires uno escucha una chacarera y se siente que está escuchando un torrente de mejorana, que sería como se llama en Panamá, con algunas variantes propias pues, de una región un poco diferente, pero parecen la misma cosa. O sea, al fin y al cabo tienen las mismas raíces Ujú. y uno siente que está con unos primos que han variado un poco el tono, pero tocan lo mismo que nosotros, somos la misma familia. Y vamos a México y nos pasa igual, o en Dominicana ni se diga, donde somos igualitos y así, ¿no? Eh, Totalmente. Y mira, nosotros hemos tenido acá, muchos de los que estamos acá hoy, que ya están, son habitués de estas tertulias. eh, Antes somos muy especiales en Latinoamérica, entonces vamos, si se charla de un escritor uruguayo, van todos los uruguayos, y si se charla de un escritor panameño, van todos panameños. Yo creo que acá debe haber 3 panameños nomás, no debe haber muchos panameños. Pero la realidad es que justamente en esta pandemia
nos interpeló a todos de maneras muy diferentes. Sí. Poder tener una sala con 27 personas, que la mayoría no son de Panamá, escuchando literatura de otros países, hace que el mundo sea un poquito mejor. Sí. Que podamos abrir el corazón a toda Latinoamérica, de la cual pertenecemos todos y cada uno. Y por eso también, cuando estuvimos en la feria de Ottawa, ver a tanta literatura latinoamericana produciéndose acá, en Canadá, no deja de enorgullecernos, la verdad es. Bueno, hoy hablé mucho, así que ya me van a empezar a retar. Dice, en Venezuela también comienza la Feria Internacional Moto. No sabía que en Venezuela empezaba ahora la feria. Muchas gracias por el dato. Siempre acá nos llevamos algún dato interesante. Gracias por contarnos lo de Venezuela. Y ahora, si les parece, si alguno quiere levantar la mano, decir algo, comentar, preguntar, están más que bienvenidos y más que invitados. Se desmutean directamente y pueden hablar sin problema. No sean tímidos, ya saben cómo es esto. Es verdad, en Uruguay terminó la semana pasada. Es verdad, la feria terminó la semana pasada en Uruguay. Y la verdad que nuestros amigos uruguayos se dieron una gran panzada, estuvo muy buena, muchos escritores participaron. Así que sí, efectivamente. Y si Dios quiere y el Mundial nos lo permite, vamos a cerrar el año con Filiberto Hernández. Esperando no coincidir con el calendario de Qatar. Sí, Cristina. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, José Luis, por esta maravillosa charla y tan esclarecedora. Yo me confieso una ignorante absoluta, así que ya me voy a sumergir en la literatura panameña. Una pregunta, ¿cuál es la situación actual, así, a grosso modo, en cuanto a temática? ¿Hay algún tipo de preocupación, digamos, literaria que esté predominando, o un hilo conductor, o son voces sueltas? Hay mucho de lo que había en tiempos anteriores, por supuesto traído al presente, y al mismo tiempo preocupaciones nuevas. Hay algunos jóvenes, por ejemplo, que están tratando de escribir textos en los cuales se separan completamente del Panamá, hablando, por ejemplo, de vampiros o temas medievales de la Europa medieval. Algunos los traen a Panamá, como un muchacho que escribe ahora mismo sobre vampiros, pero vampiros que viajan de Francia a Panamá, y tiene toda una serie con este tipo de cosas y este tipo de temas de la fantasía, ¿no? Que parten de la fantasía. En los temas históricos hay alguna preocupación por ciertos episodios de Panamá, sobre todo posteriores a la invasión. La invasión dejó un impacto muy grande en Panamá, y hay algunas personas trabajando ese tema. En la poesía, después de 1990, en la novela, en el cuento, se desarrolló ese tema bastante. Otras personas pues sencillamente tratan de buscar temas actuales, temas posibles, temas probables, mundos probables, como se llama uno de los libros que editamos aquí de una panameña, en el cual pues se trata de entender a la idiosincrasia del panameño. ¿Qué es el panameño? Todavía seguimos preguntándonos qué es eso, ¿no? Borges le decía a un personaje en un cuento que es un colombiano. Bueno, es un acto de fe, y algo así parecido es ser panameño, ¿no? Un acto de fe también. Pero después de todo, ¿qué es esto, no? Ser de qué, ser nacional de qué, eso es una cuestión que está escrita en un papel, no es en la formación de nosotros, ¿no? Y así, ¿no? Los escritores pues están buscando estos temas. Obviamente, pues en la poesía habrá amor y habrá otras cosas pues que son caras a la poesía, como siempre, y al ser humano, y se van a repetir, ¿no? Pero en esencia es lo que hay. No se puede quizá todavía saber si hay un hilo conductor o un solo patrón que una a los escritores. Tal vez no. Algunas formas, quizá la brevedad. Ahora mismo hay un congreso, un encuentro de microficción,
Hay bastantes escritores haciendo textos hiperbreves. En Centroamérica, Augusto Monterroso dejó mucha influencia, pero también Borges con su El Hacedor, pues la gente se dio cuenta que no es necesario escribir una gran novela. Ahí se puede escribir un cuento y si se tiene la maestría de Borges, pues ojalá. Bueno, Es como de el santo hecho, grial, el tema, pero claro, se el tema puede. del cuento está en su mejor momento, o Sí. sea, hablando, si uno habla de reconocimientos a nivel mundial. Bueno, hoy Samantha Schweblin acaba de ganar el premio también por Siete casas vacías. El tema del relato corto o la novela o el cuento largo, el cuento corto, está pasando un momento muy importante, ¿no, Sí. José Luis? Sí, en este momento se está. De hecho, pienso que desde hace quizá una década el cuento corto ha tenido bastante acogida, sobre todo por el Internet. En algún momento a las personas se les hacía muy complicado leer en pantallas. Hace 10 años la gente tenía estos monitores gigantescos que se veían feísimos y sentarse a leer era complicado, pero todo el mundo quería leer las Te dejaban novedades. ciego, la ceguera asegurada después de Pero la un gente cuento. recibía novedades y la única manera de leer una novedad es que fuera breve, que uno la leyera y pasara a otra cosa. Entonces, nadie se iba a leer una novela en esa pantalla. Hoy las tablets y estas cosas han facilitado el trabajo, pero se hizo estas pantallas, pienso yo, hicieron que mucha gente se comenzara a abocar sobre este tipo de literatura, ganó aceptación y hoy en día hay concursos y congresos y la gente la practica un poco más. Algunos son muy interesantes los trabajos que hacen. Hay toda una escuela detrás de lo del cuento breve. Algunos autores, por ejemplo, el mexicano Lauro Zavala tiene unos textos que definen el género y no es una cosa tan simple, ni tampoco es tan nueva, ¿no? Ya sabemos que Hemingway hizo un libro entero, su primer libro era de microcuentos, en el cual aparece un cuento famosísimo de él que dice nada más, vendo zapatos de niño sin usar, ese es el cuento. Entonces es extremadamente breve. Así que el género no es nuevo, pero ha ganado ciertos seguidores pues ahora con estas tecnologías y pues el interés de la gente No, bueno, y sin ir más lejos, justo en la semana que viene es el último encuentro del Club de Lectura de Inspiradas de este año, y terminamos con Alice Munro con Demasiada Felicidad, que ganó el Premio Nobel de Literatura, y el tema del cuento, que yo me declaro bastante fanática, debo reconocer. En el caso particular de Alice Munro, leer cada cuento es casi como una novela porque después de cada cuento uno termina destruido. Pero bueno, Sí. este es otro capítulo, hablando de intensidades. Creo que me voy a hacer más fanática del microcuento después de esto. Pero la realidad es que el tema del microcuento, te quería preguntar, José Luis, ¿cómo ha sido, cómo lo ves dentro de Centroamérica en particular? ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Cómo lo han vivido? En Centroamérica en particular hay mucha escuela de microcuento, sobre todo después del guatemalteco Augusto Monterroso, que llevó el cuento a un nivel de perfección que en su momento incluso fue criticado y no se entendía muy bien qué era lo que él estaba haciendo con estos cuentos ultra breves, pero dejó escuela. En Panamá en particular, que puedo hablar, desde los años 80 se publicó el primer libro, Los Casi Cuentos, de Rey Barría, de un escritor que ya falleció prematuramente, pero dejó ese libro, fue el primer libro que se hizo de solamente microcuentos. Sin embargo, algunos otros autores habían practicado el género del microcuento, que algunas personas lo definen como un texto de una cara, dos caras, otros lo definen como un párrafo, pero en esencia pues es un cuento que es extremadamente breve. El mejor ejemplo del libro de cuento breve, de microficción o minificción, es El Hacedor de Borges, que todos conocen, que bueno, incluye poesía, pero los textos de narración, que son híbridos, no todos son cuentos en el sentido tradicional, algunos parecen ensayos, algunos parecen cuentos, algunos tienen textos poéticos, pero son narrativas. Este libro es quizá uno de los mejores ejemplos de lo que pudiera llamarse un libro de microcuentos. Si me permiten, el escritor Mario Augusto, que vemos que está escribiendo desde los años 30, dejó algunos microcuentos. Y aquí tengo uno que les puedo leer, que como es breve, se puede Como es micro, decís. se puede hacer fácilmente y se llama El enemigo.
Dice, recosté el taburete a la pared del portal, me senté, esperé. Pasaron los hombres cargando el ataúd. Pregunté, ¿a quién van a enterrar? Uno de los acompañantes se detuvo, contestó, es el cadáver de tu enemigo. Cuando el cortejo fúnebre doblaba la esquina a la calle, sentí en los ojos la humedad de las lágrimas. Dios mío, sollocé. ¿Qué será de mí sin mi enemigo? Ah, qué bueno. Qué bueno. Y junto con ese cuento dejó algunos precisamente sobre el tema de la invasión, en donde es fascinante pues cómo él hace el análisis a través de la literatura, ¿no? De esa relación que no fue fácil siempre entre los Estados Unidos y Panamá, porque no era una relación de conflicto solamente. De hecho, la relación fue digámoslo así, mixta. La invasión a Panamá ocurre con tropas que viajan desde los Estados Unidos a Panamá. Estados Unidos tenían en Panamá tropas suficientes para invadir al país. Sin embargo, no utilizaron ninguna de esas tropas, porque esas personas que vivían en Panamá tenían conexiones con el país y los Estados Unidos no se atrevieron a utilizarlos para invadir. Enviaron todas las tropas desde los Estados Unidos. Es decir, la relación que había entre Panamá, la sociedad panameña y la sociedad estadounidense que vivía en esa zona del canal, era una relación muy peculiar. Y esos temas los toca Mario Augusto en una colección de microcuentos que aparecen en un libro que se llama Los Ultrajados, que es posterior a la invasión y es en respuesta pues, a la invasión. Es un libro de cuentos de él, en el cual son básicamente puros microcuentos. Wow. Entrando en esa fórmula, eso es en el año 1995. 1995. Después, como siempre hacemos, cuando mañana mandamos el mail con la grabación, ponemos las referencias de lo que hemos estado hablando acá. Silvia, antes de irnos, Silvia nos dice precisamente en la Feria del Libro de Canadá, en Ottawa, 2021, tuvimos un encuentro con expertos de microficción, los escritores Daniel Frini, de Argentina, Pía Barrios de Chile, Violeta Rojo de Venezuela, Angélica Olaya de México y Alberto Benza González de Perú, conversan sobre qué es la microficción, cómo está la microficción en Latinoamérica, especialmente en Argentina, Chile, México, Perú y Venezuela, y comentan sobre las nuevas tecnologías y su impacto en el género literario, la respuesta de la juventud, y qué piensan sobre el futuro de la minificción. Además, comparten algunos de sus excelentes escritos, y ahí deja el link de Zoom para que vayan, ni bien terminamos este encuentro, a chusmearlo y a tener más de minificción. Ahora dicen en el encuentro de minificción de Centroamérica, versión Panamá, se rindió homenaje a Rey Barría el martes pasado. Muchísimas gracias a todos los que están interviniendo, a todos los que han participado. José Luis, ha sido realmente un enorme placer tenerte acá, compartiendo todo con tanta amorosidad, con tanta sapiencia, pero sobre todo en esta charla entre amigos, como decimos siempre acá en Inspiradas, y que compartas con tanta calidez esta obra preciosa de Mario Augusto, pero además este recorrido que hicimos de tu mano por la historia de Panamá. De corazón, gracias María del Carmen por acompañarnos, por apoyar este encuentro. La verdad que es un placer para nosotros contar con el apoyo de los consulados, porque nos permite también acceder a un montón de nuevos públicos para que se sumen a esta medio locura que es Inspiradas. No, gracias a ti por este espacio, pues que nos permite llevar nuestra historia a través de la literatura y contar un poquito de lo que hemos sido en el continente. No, gracias de corazón, gracias Lilian también, que está desde la Universidad de Panamá, gracias a todos y a todas los que nos acompañaron desde cada una de las puntas de este país y desde este planeta. Una vez más, les vamos a mandar la información para nuestro próximo encuentro. De nuevo, lamentamos no tener el horario, porque Qatar parece que ser bastante más importante que nuestras letras latinoamericanas, pero les prometemos que no los vamos a dejar solos y vamos a tener un cierre de este año. En los próximos días vamos a estar enviando el mail. Gracias
Gracias a todos y a cada uno. Gracias a José Luis también. Muchísimas Y gracias. gracias al público que nos escuchan, y Exacto. gracias por la invitación, gracias a todos, a todas. Por tu exposición, por tu amor a tu país y a tu literatura, porque una literatura se entiende a través de tu historia. Y me encantó muchísimo tu charla. Bueno, que venga la segunda parte, nos avisan. Ah, cómo no, con mucho gusto. Por supuesto, pero no se crean que lo vamos a dejar ir tan fácilmente a José Luis. Ya saben cómo somos acá. Con mucho gusto, lo que me pidan. Muchísimas gracias, de corazón, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y abrigarse. Muchas gracias. Buenas noches, bye, bye, bye.